Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su clase de formación cívica y ética. Vamos a arrancar el tercer trimestre y bueno, vamos a iniciar de lleno, ahora sí, con los temas. Los temas que vamos a ver en esta clase son tratados internacionales que protegen los derechos humanos y también los derechos humanos que están garantizados en nuestra Constitución. Así que, bueno, iniciemos. Listo. Vamos a iniciar este tema observando las imágenes que aparecen ahí en pues el video. Estas imágenes necesito que ustedes observen y que piensen qué es lo que están viendo. Por ejemplo, vemos a un grupo de mujeres que está realizando qué tipo de acción. Yo creo que están manifestándose, ¿no? Están realizando una protesta, están externando su punto de vista respecto a un tema en particular. Esta imagen es tomada de los grupos feministas y los movimientos que están haciendo las mujeres, pero no nos vamos a meter de lleno en ese tema. Solamente vamos a ver el contexto en el que se está realizando esta manifestación. ¿Por qué pueden las mujeres y en general toda la sociedad, por qué puede expresar sus ideas, por qué puede realizar manifestaciones, por qué podemos y tenemos ese derecho de poder expresar nuestras inconformidades, lo que pensamos, lo que creemos y también pues decirle a la autoridad cuando no está ejerciendo su función, eso es muy importante tener en cuenta, es que se realizan este tipo de manifestaciones. Pasamos a las siguientes imágenes. Bueno, ¿qué derechos están en acción que ustedes pueden observar en estas dos imágenes que estamos presentando? En una de ellas vemos que hay un grupo de personas que toman objetos que están de alguna manera, pues que los lanzan, que golpean. En esta otra imagen podemos ver que ya están incendiando. Bueno, aquí pues parece ser una entrada. Pero aquí lo importante es que destaquemos que ya es otro tipo de acciones las que estamos observando. Ya no es solamente una manifestación en contra de algo que está realizando la autoridad o para exigir un derecho. En este tipo de manifestaciones ya vemos que ahora las personas que se estaban manifestando, bueno, ahora están también transgrediendo pues algunos derechos de otros particulares. Por ejemplo, no sabemos si en esta imagen la barda es una casa de alguna otra persona o es finalmente pues forma parte del patrimonio público, ¿no? Como sea, ya se están realizando pintas, ya se están realizando, pues se está incendiando, ya hay una confrontación pues más elevada de tono que una simple manifestación y expresión de nuestras ideas. Entonces, ¿qué derechos no se estarían respetando? Primero, ¿ustedes qué consideran? O sea, realizamos una manifestación para exigir que se respete nuestro derecho, pues, de libertad de expresión, de libertad de ideología, que nos garantizan libertades. Pero ya cuando vemos estas imágenes, bueno, aquí también ya hay derechos que no se están respetando, ¿verdad? Entonces, como el derecho de la propiedad, del patrimonio y demás. Bueno, en estas otras imágenes podemos observar la respuesta que tiene pues la autoridad ahora sí a estas manifestaciones de protesta o a esta expresión de las ideas de los grupos pues que se manifiestan. Estas imágenes son de diferentes partes del mundo, de Estados Unidos, de Europa y bueno, vemos que, me parece que también es de Estados Unidos. Bueno, vemos que la respuesta a la libre o al derecho de manifestarse que tenemos, pues es evidente, hay pues repelen la manifestación,
En esta otra podemos observar, pues incluso el abuso que hace la autoridad. Esta imagen dio lugar a un movimiento, La vida de los negros importa, que se gestó en Estados Unidos, porque esta persona sometió a un civil y bueno, lo llevó a la muerte, ¿no? Tuvo un gran impacto, ya que, bueno, tiene que ver con la evolución histórica de los derechos humanos dentro de ese país, en específico con pues la prohibición y eliminación de la esclavitud y cualquier tipo de discriminación por raza, por color, por grupo étnico y demás, ¿no? Entonces, esta acción y esta imagen tuvo un gran impacto porque, pues, en pleno siglo en el que estamos, cuando ya se dejaron de, bueno, se debería de creer que ya se dejó de luchar de forma violenta, de confrontarse, para que se salvaguarden los derechos humanos, bueno, pues siguen existiendo este tipo de acciones que nos dejan ver que definitivamente es una lucha por los derechos de la libertad, por los derechos de la vida, de la protección, por los derechos humanos que aún continúa, ¿no? Entonces, regresando al tema y a lo que estábamos viendo, ¿qué son los derechos humanos? ¿Qué está permitido hacer? ¿Qué no está permitido hacer? ¿Quiénes son las personas que regulan, las que vigilan el cumplimiento de estos derechos humanos? ¿Y qué pasa cuando la misma autoridad, que es la que debería de garantizar su cumplimiento, pues comete este tipo de acciones? ¿Ok? Entonces avanzamos a la siguiente diapositiva. En su libro, en la página 170, vamos a responder esto. Esta parte la vamos a dejar pendiente porque la vamos a contestar una vez que ya hayamos llegado al final de esta clase. Este pequeño cuestionario nos va a servir como un examen diagnóstico para ver qué tanto sabemos sobre derechos humanos, que finalmente es el tema, ¿no? Entonces, ¿qué son los derechos humanos para ustedes? Lo pueden responder. ¿Cuáles son las obligaciones del Estado para proteger estos derechos humanos? ¿Y cómo garantiza nuestra Constitución la protección de los derechos humanos? ¿Qué valores democráticos reconocen o están reconocidos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Es un diagnóstico, contéstenlo por favor como ustedes crean, lo que ustedes piensen. Aquí no hay respuestas pues erróneas, porque recuerden que nuestra materia forma parte de las ciencias sociales y cada persona tiene un punto de vista diferente y por consecuencia pues todas las respuestas claro, que tenga que ver con el tema, pues van a estar de acuerdo. Lo que ustedes sepan, es un examen diagnóstico que va a servir de autoevaluación. Ok, ahora sí, ¿qué son los derechos humanos? ¿Cuál es su importancia? ¿Quiénes los regulan? ¿Qué son los tratados internacionales? Bueno, pues vamos a iniciar. Los derechos humanos son todos aquellos derechos que tiene una persona por el simple hecho de haber nacido, por el simple hecho de ser una persona, ¿ok? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos los define como prerrogativas inherentes, o sea, como inherentes quiere decir que no se pueden separar de la persona y que, bueno, no se pueden vivir sin ellos, ¿ok? Entonces su importancia radica en que son aquellos derechos que protegen la vida, que protegen la libertad, que protegen la igualdad, la seguridad, la integridad, la cultura, los ambientes propicios para que se desarrolle una persona, ¿ok? Entonces, pues le dan dignidad y valor a la vida humana. Por eso son muy importantes. A lo largo de la historia, pues los derechos humanos han ido evolucionando. Antes, pues no había, ¿no? Pero de acuerdo a la evolución, otra vez, de la raza humana, es que se han ido creando y han ido surgiendo diferentes tipos de generaciones de derechos humanos. Cuando veíamos la imagen que
donde está el policía sometiendo a una persona de color, bueno, hablamos de un tipo de derechos, de una generación que se gestó en un momento de la historia donde se prohibió la esclavitud, donde las personas negras, que eran pues principalmente en Estados Unidos esclavos y bueno, en algunas otras partes del mundo eran considerados como esclavos, no tenían un valor humano, eran considerados unas cosas, ¿no? Entonces estaban a merced, estaban al servicio de sus amos. Entonces se crea esta protección a esos derechos y por eso se habla de generaciones de derechos humanos, de acuerdo al contexto histórico donde se generan los derechos. Hay otra generación de derechos humanos, por ejemplo, políticos, que tienen que ver con los movimientos que se realizan para que la mujer pueda tener una participación activa en la vida política de un país, que tenga derecho al voto, que tenga derecho a expresarse y hoy tenemos incluso derecho a poder participar a cargos públicos. Entonces, esa generación fueron los derechos civiles y políticos, ¿no? Los otros fueron los derechos sociales y bueno, así a lo largo de la historia hay diferentes tipos de generaciones de derechos humanos. En nuestro país, ¿quién es la autoridad encargada de vigilar que se cumplan? Bueno, es la CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero ella es la que se encarga de vigilar que se cumplan, pero quien debe de garantizar, o sea, quien debe de cumplirlos, de hacerlos cumplir, de que todos sepamos cuáles son nuestros derechos y de que la autoridad los reconozca, pues es el Estado mexicano, así es. ¿Dónde estarán consagrados? ¿Dónde se establece, por ejemplo, yo quiero saber cuáles son los derechos humanos que yo tengo, ¿dónde los puedo encontrar? Bueno, pues principalmente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque es un documento que regula pues todo el actuar que le da vida a la vida pues política, social, económica, que le da una vida jurídica a nuestro país, ¿no? Ahí vamos a encontrar, ustedes van a realizar después una investigación sobre la Constitución, pero en ese documento vamos a encontrar plasmados todos los derechos humanos. También, ¿dónde más podemos encontrarlos? Bueno, están en los tratados internacionales. ¿Qué son los tratados? Bueno, entonces, ¿qué son los tratados internacionales? Son esos documentos que se firman entre varios países para que se respeten y se comprometan a cumplir los derechos humanos fundamentales, ¿no? Algunos son de carácter declarativo, quiere decir que los países los firman y emiten comunicados para como una invitación, invitando a que otros países se sumen y los apliquen, pero hay otros que sí son como obligatorios, quiere decir que las partes que los firman están obligadas a cumplir con esos acuerdos que se hacen en relación a la protección de los derechos humanos. ¿Por qué son importantes los tratados internacionales y observarlos? Bueno, porque protegen a los derechos fundamentales de ciertos grupos de personas en calidad de o en condiciones vulnerables, ¿ok? Por ejemplo, hay ciertos grupos de la población que requieren pues una protección especial porque viven en condiciones de desigualdad o de exclusión o corren riesgos debido a situaciones particulares. Por ejemplo, todas las niñas y los niños de los países pues que están en guerra, en África, por ejemplo, los lugares que no tienen agua o que no sé, en algunos otros países donde las mujeres pues son obligadas y sometidas, en fin, o sea, hay grupos muy específicos de la población a nivel mundial que requieren una mayor observancia y garantía de que sí se van a cumplir y respetar esos derechos fundamentales. Entonces es por ello que existen los tratados internacionales. En esta página ustedes pueden encontrar
Voy a dejar el link en los comentarios y en esta página ustedes pueden encontrar cuáles son los tratados internacionales que México ha suscrito, o sea, que ha firmado, y son los que están presentes. ¿Avanzamos? Bueno, también se habla de que hay declaraciones, proclamaciones y recomendaciones. Las declaraciones, si seguimos con la lectura en su libro de texto, dice que son, concretan muy específicamente el contenido de determinados derechos, expresan ideales, propósitos. Los estados que firman estas declaraciones no están obligados a, pues, respetarlos. Algunas de estas declaraciones que ha suscrito nuestro país se establecen, por ejemplo, estos derechos: el trato justo, la prohibición de la discriminación, la vida, la libertad, a no ser torturado, el derecho a no ser torturado y a tener un trato digno, la propiedad privada, la libertad de culto y de religión. Bueno, aquí son varias declaraciones, ¿ok? En esta infografía de su libro, vamos de la página 176 y 177, podemos observar que hay derechos humanos que están garantizados en nuestra Constitución y que, bueno, aquí tenemos un ejemplo de algunos de ellos: el artículo 1, el 29, el 9, el 3, etcétera, ¿no? Los derechos humanos están protegidos por tratados internacionales que ha suscrito México y por la Constitución de nuestro país. En esta vamos a realizar una pequeña actividad y está descrita en este cuadrito, y dice: observa la infografía, van a seleccionar un artículo y van a realizar un cuadro comparativo, pues, de varias entradas donde ustedes plasmen el artículo, van a poner qué artículo eligieron y de qué trata, van a poner la ley que regula ese artículo y van a poner una institución que garantice su cumplimiento, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si hablamos, yo elijo el artículo 3 y ustedes ya no pueden hablar sobre este artículo. Yo elijo este artículo, ya no van a poder hablar de él. Mi cuadro comparativo quedaría de la siguiente manera: artículo número 3, en la primera columna, derecho a la educación. En la segunda columna voy a poner ley que lo regula, es la ley de educación. Y en la tercera columna, ¿qué institución garantiza su cumplimiento? Pues la Secretaría de Educación Pública, ¿ok? Ese sería un cuadro súper sencillo, son 3 entradas, o sea, 3 columnas: artículo, ley y institución que garantiza su cumplimiento. Entonces, ya no lo pueden hacer, así que pueden elegir cualquiera de los que están en esta infografía, o bien si ustedes piensan en un derecho humano que sepan que está consagrado, que está escrito en la Constitución, también lo pueden realizar, ¿ok? Entonces, esta sería la actividad número 2 de nuestra clase. Miren, aquí podemos encontrar leyes que emanan de la Constitución y que protegen los derechos humanos. Entonces, está la ley de la vivienda, la ley de institución del Instituto Nacional de las Mujeres, ley de seguridad social, derechos lingüísticos y de los pueblos indígenas, la ley de salud, la ley general de educación, que es la que yo hice. Y aquí vienen algunas instituciones para hacer valer los derechos humanos, ¿ok? Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Secretaría de Salud, la Comisión Nacional para Prevenir, Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y así, ¿ok? Entonces, ese va a ser nuestro cuadro. Artículo que ustedes hayan elegido, van a poner qué artículo es, de qué habla, la ley que protege, o la ley que emana, pues obviamente de la Constitución. Ahorita lo vamos a ver más a fondo, pero la ley que lo regula y la institución que es encargada de hacer valer ese derecho. Seguimos. En esta pirámide de Kelsen se establece el sistema jurídico mexicano. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo está regulado en nuestro país, pues, el ordenamiento jurídico y legal que le da vida y existencia, pues, a nuestro Estado mexicano? Entonces, es una pirámide, ustedes la logran observar. En el pico está
pues el documento de valor máximo aplicable en nuestro país. Es decir, no hay nada por encima de nuestra Constitución Política de los Estados Mexicanos, que es el documento donde está regulado todo lo que podemos y lo que no podemos hacer como mexicanos, los derechos humanos, los derechos sociales, los derechos políticos que tenemos por el simple hecho de ser mexicanos. La Constitución Política de un país, pues es ese libro, es ese documento donde consagra, les digo, todo esto, y obviamente varía de país, pues, a país. Entonces, en la punta, si ustedes logran observar, está la Constitución. En segundo lugar están los tratados internacionales, que es justamente lo que acabamos de ver. ¿Por qué son importantes? Bueno, porque son los acuerdos que nuestro país firma en colaboración con otros países para proteger derechos de las personas. En tercer lugar están las leyes federales. Las leyes federales son las que van a regular cada uno de los artículos de la Constitución. Si nuestra Constitución tiene 80 artículos, entonces habrá 80 leyes federales, cada una por cada artículo. No tiene 80 artículos, ustedes me van a decir cuántos artículos tiene en la actividad que vamos a realizar. Pero bueno, después de las leyes federales están las leyes locales o las leyes de los estados. Es decir, recordemos que nosotros somos una república, una federación y que tenemos pues leyes que se aplican a todo el país, son las federales, y tenemos también leyes locales o estatales que se aplican a determinados estados, porque un gobernador, sí tenemos un presidente de la república, pero no tenemos solamente un gobernador. Por ejemplo, el actual gobernador de Morelos es Cuauhtémoc Blanco, pero no es el mismo gobernador que él está para el Estado de México, que es Claudia Sheinbaum. No es el mismo gobernador que para el estado de Aguascalientes o de Querétaro, ¿no? Son diferentes. Entonces, precisamente como son leyes diferentes, porque hay autonomía en cada estado, es que existen las leyes estatales o locales. Después vienen pues los decretos, los reglamentos y demás normas jurídicas pues muy individualizadas, ¿no? Esa es la pirámide y el orden jerárquico en el que está regulado nuestro sistema jurídico mexicano, ¿ok? Entonces ahorita nos vamos a quedar con hasta el punto número 3, con estos tres: la Constitución, los tratados internacionales y vamos a ver las leyes federales, ¿ok? Entonces, bueno, aquí ya ustedes van a poder observar qué es cada uno. La número 1, pues que es la ley suprema, los acuerdos que se suscriben en las naciones, los acuerdos que regulan los derechos de cada constitución y demás. La actividad que van a realizar ustedes y que es la que se va a entregar es una investigación sobre los aspectos más importantes de la CPUM, que sería la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por sus siglas, pues se describe como la CPUM, ¿ok? Bueno, pues esta es nuestra despedida de la clase del día de hoy. Los temas, recordemos que vimos, fueron derechos humanos, tratados internacionales, hablamos un poco sobre la Constitución y su jerarquía, cuáles son las leyes que consagran esos derechos humanos. También hablamos sobre las instituciones que protegen los derechos humanos. Los trabajos de investigación que van a realizar, bueno, los trabajos que van a presentar para esta evaluación de la clase es su examen de diagnóstico autoevaluativo, el cuadro comparativo de los artículos, del artículo que ustedes hayan seleccionado y la investigación de la Constitución. ¿Ok? Entonces, a través del Classroom es como ustedes van a poder subir sus documentos en PDF, por favor, un solo documento, esos 3 archivos. Entonces, pues nos vemos en la siguiente clase. Bye.